nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Celebramos la memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Edira Miramontes, por la necesidad de Esther Covarrullas, familia Brambila Avelar Salcedo, familia García Pérez, familia Orozco Urtiz, familia Baningue, familia Vázquez Santana, por la salud de Coquita Aguirre, por la salud del Padre Alejandro Branca Valencia, por Graciela Torres de Gómez, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, José Manuel Cueva, por Juan y Pablo Francés en su cumpleaños, por la salud de Leticia Flores, Leticia Michel, por la salud de Luz Vilaveaga, por la salud de Marta Gutiérrez Ruiz, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Rosa Elena y Francisco Javier Rivera Mireles, por la salud de Rosa Guillermina Mireles Cueva, por la santificación de los sacerdotes, por la salud de Teresita de Jesús Mireles Cueva, pedimos por eterno descanso de Agustín Huitrón Guerrero, Armando Ornella Cervantes, Carlos Rodríguez Ortega en su novenario, Dada Martínez Inda, Eloína Dinora Espinosa en su 9º mes, Esperanza Campos, Francisco Javier López Cabral, Francisco Javier Ramón Rivera Campos, Felipe de Jesús Mallorquín, Guadalupe Madero Atondo en su trido, Héctor González, Héctor Martínez Sandoval en su 3er mes, Jaime Pérez, José Inés Ávila Pérez, Lucilena Rizo Torres, María Elena Cuen Plancarte en su aniversario, María Guadalupe López Pérez, María Luisa Rueda en su trido, Manuel Torres Bisuet, el Padre José de Jesús de León Arteaga en su trido, por todas las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Rosa María Legaspi y las ánimas del purgatorio. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que te fue siempre grata, tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. En efecto, tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: «Estoy aterrorizado y tiemblo». Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión,
el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Vamos a cantar la respuesta. Recordamos, Señor, tu gran amor. ¿Todos? Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios, como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, fundada para siempre por Dios mismo. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor. Aleluya, aleluya, El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Seguimos escuchando la lectura de la carta a los Hebreos. Hemos dicho que este escrito presenta un contraste entre la antigua y la nueva alianza, entre el culto del Antiguo Testamento y el culto inaugurado por Jesús. Por eso, hoy escuchamos que dice el autor de la carta a los Hebreos
cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí. En el Sinaí, ¿qué hubo? Cuando el pueblo de Israel se encontró con Dios por primera vez, hubo fuego ardiente, hubo oscuridad y tinieblas, hubo huracán, estruendo de trompetas. Los israelitas se estremecieron ante la presencia de Dios y temieron, tanto que le dijeron a Dios: no queremos que nos hables nuevamente directamente, háblanos a través de alguien. Y a partir de ahí Dios les empezó a hablar a través de Moisés. Pero el autor de la carta a los Hebreos quiere presentar entonces el contraste entre aquel culto del Antiguo Testamento que atemorizaba y el culto inaugurado por Jesús. Dice el autor de la carta a los Hebreos: tan terrible era aquel espectáculo que el mismo Moisés exclamó: estoy aterrorizado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión. Recordemos que Sión era el monte sobre el que se elevaba el templo de Jerusalén, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, cuya sangre derramada es más elocuente que la de Abel. Es decir, ahora el culto del Nuevo Testamento no produce terror, no produce miedo, no horroriza, no hace temblar. El culto del Nuevo Testamento llena de paz, llena de alegría, de regocijo, de gozo. El encuentro con Jesús en cada Eucaristía, en cada celebración, es un encuentro que debe revitalizarnos. Es la mejor manera de calibrar si hemos tenido un auténtico encuentro con el Señor. Si cuando salimos de la Eucaristía salimos transformados, renovados, llenos de alegría, entonces hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. Porque si llegamos arrastrando la cobija y así nos vamos, entonces no tuvimos un encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor nos revitaliza, nos renueva, nos fortalece, nos vivifica. Y por eso, aunque tengamos problemas y dificultades, y estos no se van a terminar porque vengamos a la Eucaristía, sin embargo, cuando salimos de la Eucaristía, salimos con ánimos, con bríos, con fuerza para enfrentar el mundo y sus problemas. Porque el Señor nos llena de su gracia, porque el Señor nos da el impulso para ir a enfrentar la vida con entereza, con firmeza, con la firmeza de la fe y con la entereza de la gracia. Por eso es bien importante que entendamos este mensaje de la carta a los Hebreos que se nos ofrece hoy. Nuestro encuentro con Jesús se va a medir en la medida en que nosotros salgamos dispuestos a transformar el mundo con los valores del reino de Dios. Hoy escuchamos en el Evangelio que Jesús, dice San Marcos, llamó a los 12. Recordemos que de un grupo de discípulos que eran numerosos, escogió a 12. Y esto ya es significativo y hay que tenerlo en cuenta. Jesús tiene clara conciencia de estar constituyendo al nuevo pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios había sido construido o constituido sobre 12 cabezas. Los 12 hijos de Jacob, que luego fueron las 12 tribus de Israel. Los 12 patriarcas del pueblo de Israel que van a dar origen al pueblo de la antigua alianza. Pues ahora Jesús escoge 12, no escoge 11, ni 13, ni 15, ni 9, escogió 12, porque Jesús tiene clara conciencia de estar constituyendo el nuevo Israel de Dios, el nuevo Israel, la iglesia. Y dice entonces, los envió de 2 en 2, porque Jesús no nos salva solos, porque Jesús no quiere que realicemos nuestra vida solos,
porque Jesús no quiere que llevemos a cabo la obra de la evangelización solos. Los mandó de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. El poder que Jesús tenía es un poder que Jesús comparte, es un poder del que Jesús hace partícipes a sus discípulos. Recordemos que dos eran las obras principales con las que Jesús hacía presente el reino de Dios. ¿Cuáles eran esas obras? La curación de los enfermos y la expulsión de los espíritus inmundos. Pues aquí nos dice el evangelista que Jesús le dio poder a los discípulos sobre los espíritus inmundos, una acción muy concreta con la cual el reino de Dios se hace presente. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. ¿Qué significan estas palabras, estas instrucciones de Jesús? De pronto nos parecen absurdas. Si van a emprender el camino, pues que lleven bastimento, que lleven recursos, que lleven de más. Y el Señor les dice no, lleven lo necesario, lo indispensable. ¿Por qué? Jesús les está invitando a no ser previsores y a ser irresponsables. No, Jesús les está invitando a confiar en la divina providencia, a confiar en Dios. Si los discípulos van a realizar la tarea de Dios, Dios se va a ocupar de ellos. Nada más tienen que confiar. Por eso no deben llevar nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero, porque al final Dios los proveerá de lo necesario para llevar a cabo la tarea. Los que nos hemos dedicado a esto, yo se los puedo decir, después de 23 años de sacerdote y de 10 años de estar en el seminario, les puedo decir que efectivamente cuando uno se dedica a la obra del Señor no falta lo necesario, no falta lo indispensable, porque al final el Señor lleva a cabo su obra y el Señor socorre a aquellos que dedican su vida en favor de la extensión del reino. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. La primera recomendación significa no anden de casa en casa. Los discípulos deben quedarse en un lugar. La estabilidad es importante. Y por otro lado, dice, si no los reciben y los escuchan, puede suceder que como a Jesús los rechazaron, también a los que son enviados por Jesús puedan rechazarlos. Si no los escuchan, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Al final, no es a los enviados a quienes rechazan al Señor que los ha enviado. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Recuerden que era el mensaje indispensable para recibir el reino. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y expulsaban a los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Aquellos discípulos fueron a hacer presente el reino de Dios con palabras y con obras. Y esa es la tarea de nosotros, hacer presente el reino de Dios en el mundo con nuestras palabras y con nuestras obras. Como decía San Francisco de Asís, sobre todo con nuestras obras, si es necesario, también con nuestras palabras. Es decir, los cristianos tenemos que ser signo de contradicción con nuestra vida diaria. Se tiene que notar que somos discípulos de Jesús, que somos enviados del reino, que hemos sido enviados por Jesús para evangelizar y hacer presente el mensaje de salvación. Hoy celebramos a una santa muy importante, sobre todo en la región de Italia, al sur, Catania, Santa Águeda, que murió en una de las primeras persecuciones contra los cristianos, la persecución del emperador Decio, que fue una de las persecuciones más sangrientas y encarnizadas. Santa Águeda derramó su sangre por Cristo, por permanecer fiel al Señor, por no dejarse amedrentar por aquellos que la amenazaban con quitarle la vida si no renunciaba a su fe. Ella prefirió permanecer fiel al Señor, virgen y mártir.
le quiso consagrar su virginidad al Señor y por eso fue martirizada. Hoy Santa Águeda es muy invocada por los habitantes de la isla de Sicilia, en Italia. A mí me tocó estar allí 2 o 3 veces y me di cuenta de la grande devoción que tienen los habitantes de Sicilia por Santa Águeda, especialmente cuando hace erupción el volcán Etna, que se encuentra en el centro de la isla. Cuando hace erupción, lo primero que hacen es invocar a Santa Águeda, que los libra siempre del peligro, que los libra siempre del mal. Pues invoquemos a Santa Águeda para que nos proteja también del mal que nos acecha, pero sobre todo, imitémosla en la fidelidad a Cristo, incluso hasta el martirio, si fuera necesario. Confesar a Jesús con valentía, con firmeza, con perseverancia, como hizo ella, hasta dar la vida por Cristo, si el Señor nos pide derramar nuestra sangre por Él. Por lo pronto nos pide testimonio diario del Evangelio, testimonio diario de vivir cerca de Jesús. Esto hagámoslo con alegría y demos testimonio de nuestra fe. Nos ponemos de pie. Presentemos al Padre nuestra oración, unidos a Jesucristo, nuestro hermano y Señor. Oremos diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de las distintas actividades de nuestra parroquia y por los responsables de la pastoral diocesana, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes y por los políticos de todos los partidos, para que actúen con honradez, con sensatez y justicia, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las personas y organizaciones que trabajan al servicio de los enfermos, los discapacitados y los más pobres, oremos. Te rogamos, óyenos. Por las mujeres que son maltratadas y tienen que vivir una angustia constante, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por nuestros difuntos, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestra oración y derrama tu amor sobre los hombres y mujeres del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria a tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Águeda, Virgen y Mártir, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de Santa Águeda, Virgen y Mártir, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder y convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor,
Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero las personas que nos siguen a través de las redes sociales, les invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si yo te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho marcar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho marcar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho marcar. Gracias, Señor, por tu fidelidad.
Oremos de pie. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Águeda por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento, que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar la celebración, hacemos un responso por sus hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, especialmente por quien es su novenario, su trido, por Carlos Rodríguez Ortega, Eloína Dinora Espinosa, Guadalupe Madero Atondo, Héctor Martínez Sandoval, María Elena Cuen Blancarte, María Luisa Rueda, José de Jesús de León Arteaga, y por todos los demás hermanos difuntos, por quienes hemos pedido en esta Eucaristía, dale, Señor, el descanso eterno, Y nos escaparía el eterna luz. que descansen en paz. Así sea. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen buenas noches. Señor, unidos cantamos siempre a ti. Señor, te damos gracias. Señor, unidos cantamos siempre a ti. Señor, te damos gracias.